Estaba leyendo en la revista Contralínea esto que me pareció muy importante. Lo firma Nancy Flores y ya vamos a platicar con ella. La Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, comandada en su momento por Santiago Nieto, hoy al mando de Pablo Gómez, la Unidad de Inteligencia Financiera aumentó casi 8 veces el bloqueo de dinero en los primeros 3 años y medio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, comparado con el periodo de 2014 a 2018 de su antecesor Enrique Peña Nieto. No me sorprende. Su informe estadístico revela que entre enero de 2019 y mayo de 2022 se congelaron 44.213 cuentas bancarias que involucraron 33.992.700.718 pesos, mientras que en los 5 años previos se bloquearon solo 17.280 cuentas con apenas 4.259.559.334 pesos. Para hablar de esto que publica y firma Nancy Flores en la revista Contralínea, la saludo con mucho gusto y con siempre mucha admiración. Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes también a tu audiencia. Pues sí, fíjate que estuve analizando estos reportes que emite la Unidad de Inteligencia Financiera y pues nos llevamos esta sorpresa de que en estos 3 años se ha aumentado, como tú bien decías, casi 8 veces este bloqueo de dinero en esos primeros 3 años de gobierno. Y a mí es que me llamó mucho la atención esa vez que fue Pablo Gómez a la conferencia matutina del presidente López Obrador, cuando decía que antes la UIF se utilizaba pues para ser una institución de la propia corrupción y no para lo que estaba pues indicada, que es precisamente combatir el lavado de dinero en el sistema financiero y también en todas estas actividades vulnerables, porque hay que recordarle a la audiencia, Vicente, que no solo se trata de que en los bancos o en las casas de cambio se haga lavado de dinero, sino que el lavado de dinero tiene, pues, o más bien ha penetrado otros sectores que ya se consideran vulnerables, como puede ser el de las apuestas, el de la industria inmobiliaria, el de la venta de arte, venta de joyas, incluso en algunos casos se considera como una actividad vulnerable todo lo que tiene que ver con estas notarías públicas. Entonces, pues me llamaba la atención esta aseveración que hizo Pablo Gómez en esa ocasión, el 7 de julio pasado, y pues me di a la tarea pues de revisar cómo iban sus números y resulta sí que ahora están pues siendo un poco más proactivos a la hora de pues bloquear estos recursos, bloquear estas cuentas bancarias y sobre todo pues recordar que hay grandes temas que han derivado de la propia investigación que hace la Unidad de Inteligencia Financiera. No hay que obviar el hecho de que una de las denuncias en contra de Enrique Peña Nieto, que ya se convirtió en averiguación previa en la Fiscalía General de la República, pues proviene de estas investigaciones de la UIF, de este seguimiento que da de manera pormenorizada a todo el manejo de recursos que no necesariamente se conoce su origen y que deriva pues en esta denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de un expresidente, la primer denuncia que pues al parecer no se podrá cancelar porque ya en otros momentos pues hubo algunas investigaciones por parte de las instituciones en contra de expresidentes. En el caso de Carlos Salinas, por ejemplo, se le investigó por toda la partida secreta, pero finalmente estos casos no se judicializan hacia la figura de quien estuvo al frente del gobierno de la República, sino que en el caso de Salinas, pues se quedó hasta su hermano Raúl Salinas de Gortari. En el caso de Ernesto Zedillo, pues no hay que olvidar que se le investigó a él y a toda su familia por presuntos vínculos con el cártel, el llamado cártel de las metanfetaminas en su momento, y así ha habido pues algunas líneas de investigación. Ahora me parece que en el caso de esta denuncia de la UIF y de las otras dos averiguaciones previas que ya tiene abiertas la Fiscalía, pues no se van a poder cerrar, ya son muy públicas, no es que lo haya filtrado algún medio de comunicación, sino en general ya son muy públicas y pues de ahí la importancia de esta labor de la UIF
en estos momentos y de su proactividad para el bloqueo de recursos. Yo destacaría también otro caso que me parece muy importante del trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera y tiene que ver con el gobernador de Tamaulipas, aún en funciones, García Cabeza de Vaca. La Unidad de Inteligencia Financiera pues ha tenido ahí un papel preponderante en el análisis de varias situaciones vulnerables al lavado de dinero y específicamente ha encontrado nexos, y nosotros lo publicamos y ya lo habíamos comentado en otra ocasión contigo, Vicente, este nexo con el cártel de Sinaloa. Y ahora que estamos viendo toda esta violencia que ya ha llevado a a este crimen organizado, a estos delincuentes del narcotráfico, pues atacar directamente a la sociedad civil. Hay que preguntarnos hasta dónde están estos nexos con el sector económico y con el sector político. El crimen organizado no ha crecido solo como un ente ahí que no tiene asidero en la sociedad mexicana, ha crecido bajo el amparo de los gobiernos corruptos y también de los empresarios corruptos que les lavan su dinero. Es estratégica en este momento la Unidad de Inteligencia Financiera y en este caso pues recordar que pues García Cabeza de Vaca ya se le ha prácticamente probado este nexo que tiene con el cártel de Sinaloa y también hay una línea muy importante por parte de las autoridades federales, sobre todo de la Fiscalía General de la República, sobre un presunto nexo con el cártel del Golfo. Entonces, son autoridades que siempre debemos de estar pues atentas a cómo se conducen en materia de criminalidad y por supuesto que esto tiene su rama económica y de ahí lo fundamental de que esta unidad de inteligencia financiera ya no se utilice para la corrupción, sino para la rendición de cuentas. Querida Nancy, ¿lograste hacer un balance entre lo que logró congelar, por ejemplo, Santiago Nieto, lo que ha congelado Pablo Gómez, lo que se ha descongelado de lo que congeló, parece trabalenguas, pero no, lo que se ha descongelado de lo que congeló Santiago, de lo que se ha descongelado de lo que ha logrado congelar Pablo? ¿Puedes darnos alguna claridad de eso? Pues mira, tan al detalle como de cuánto le corresponde a Pablo Gómez como a Santiago Nieto no lo tengo, pero sí tengo el tema de cuánto corresponde a estos 5 años del gobierno de Peña Nieto y a los 3 años, 5 meses del gobierno de López Obrador. En ese caso, pues decirte primero que en el tema de estos 8 años y 5 meses se reporta un desbloqueo de recursos por 23.9 millones de pesos descongelados, de los cuales 14.605 millones se liberaron por órdenes de jueces. Hay que recordar que cuando se te congelan las cuentas, bueno, a mí nunca me ha pasado y no creo que me pase porque no tengo ni dinero en mi cuenta, pero cuando alguna persona o alguna persona física o persona moral, alguna empresa, se le congelan sus cuentas, tiene derecho a acudir ante el sistema de justicia y pedir un juicio de amparo y entonces para estos efectos pues los jueces otorgan estos amparos y entonces se desbloquean. 14.605 millones 668.420 pesos corresponden a liberación por órdenes de jueces que otorgaron estos amparos para los afectados. 9.019.402.596 pesos se dieron mediante la garantía de audiencia. A mí esto me sorprendió porque es un tema delicado. El asunto de la garantía de audiencia es como lo más discrecional que existe en la unidad de inteligencia financiera y esto lo que hace es que las personas afectadas piden audiencia ante, en este caso, la autoridad de la unidad de inteligencia financiera, se les recibe y ellos en esta audiencia pues se supone que tienen que presentar pruebas de que el origen de los recursos es lícito y que
se llega pues a este acuerdo con ellos para que se les liberen sus cuentas. Y de ahí la discrecionalidad que pudiera surgir, porque nadie se entera de lo que se platica en corto entre los servidores públicos y los afectados. Y en los restantes 281.761.250 pesos, la unidad de inteligencia financiera no identifica la razón por la cual se ha liberado estos recursos. Eso también nos habla un poco de las inconsistencias que presenta la propia unidad de inteligencia financiera a la hora de hacer sus registros, que no identifica si es por orden de juez o por audiencia o por qué razón es que pues se liberan estos recursos. Es parte de lo que pudimos comprobar, y de esto pues también logramos determinar que en estos meses, en estos años, se han presentado denuncias por parte de la unidad de inteligencia financiera que corresponden a casos que ya están pues muy documentados por parte de esta autoridad, que ya tienen como digamos toda la base documental de que es muy probable que se haya hecho operaciones con recursos de procedencia ilícita. Al respecto de este reporte que corresponde a de enero a mayo de 2022, indica que en este periodo se presentaron 45 denuncias y que estas involucraban a 285 sujetos. En 2021 fueron 133 denuncias que implican a 720 personas. En 2020 fueron 130 denuncias con 1,000 involucrados, y en 2019 fueron 164 denuncias con 932 sujetos implicados en estas presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. Parte de lo que pudimos estar observando en estos reportes que presenta la propia unidad de inteligencia financiera. Y quería darte el dato de lo que corresponde a este gobierno en liberación de recursos, solo que ahorita pues se me ha extraviado entre tantos números, porque como te imaginas, la unidad de inteligencia pues da puros datos duros, entonces ahorita lo localizo, Vicente. Mi querida Nancy, oye, y fuerte, digo, si quieres cambiamos de tema, después me consigues el dato, te lo agradecería mucho, querida Nancy, pero qué fuerte la portada de la revista, la última edición. 123 funcionarios del INE, ayer lo mencionaba aquí en Sin Censura, 123 funcionarios del INE ganan más que el presidente, y más de 1,000 magistrados y jueces también perciben más que el Ejecutivo Federal. Entre los consejeros del INE, 262,000 pesos al mes, casi 100,000 pesos más que lo que gana el presidente. Coordinadores y directores, vehículos de lujo y gasolina, seguro de gastos médicos, seguros de vida, seguro de retiro, seguro de separación, bonos, estímulos, recompensas, becas académicas, vales de despensa, Día de Reyes, Día de la Madre, Día del Niño, Día del Padre, comidas diarias. No, pues con razón odian al presidente estos señores, mi querida Nancy. Por eso los amparos, y por eso, porque están defendiendo el botín, perdón, están defendiendo sus derechos, nótese mi sarcasmo, es que pelean con uñas y dientes, Nancy. Así es, y como bien dices, Vicente, se trata de un botín que no quieren soltar, porque hay que recordar que en el caso del Instituto Nacional Electoral no se trata de amparos que se estén promoviendo de forma individual por parte de los consejeros o de otros altos funcionarios que perciben más que el presidente. En total son 123, y en efecto a la cabeza están los 11 consejeros electorales que encabeza Lorenzo Córdoba Vianello, y entre ellos también Ciro Murayama, que ha sido muy activo en sus críticas hacia la administración pública y sobre todo hacia la austeridad republicana. Se trata de una controversia constitucional que presenta el INE como institución en contra de estas políticas de austeridad. Es decir, el INE gastando dinero público, desviando recursos de su propia área jurídica, presentando esta controversia constitucional ante la Suprema Corte
presidente desde el año pasado para que no dejen de ganar más que el presidente. Y se trata, fíjate Vicente, estuve haciendo yo la comparativa de 64 directores de área, 6 coordinadores, 2 jefes de oficina, 5 secretarios y 3 titulares de unidad, los que además de los 11 consejeros electorales ganan más que el primer mandatario Andrés Manuel López Obrador, cuando la Constitución dice que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la República. Pues a ellos realmente no les importa eso y no les importa generar ahorros. Tuve la oportunidad de entrevistar a la directora ejecutiva de administración del INE, que se llama Ana Laura Martínez de Lara, quien también forma parte de estos 123 funcionarios que ganan más que el presidente, y pues me decía que sí ha habido algunas reducciones y algunos ahorros, y me ponía como ejemplo que los consejeros y los altos funcionarios de este instituto pues ya no viajan en primera clase en los vuelos pues que tenían para algunas comisiones, ¿no? Y también que ya no se les paga con dinero público el TAC, esta tarjetita que te permite, pues, por ejemplo, ir por el segundo piso aquí en la Ciudad de México o pasar las casetas, hasta eso se les pagaba. Sin embargo, pues el INE sigue teniendo todas estas prebendas que ya decías, estos privilegios, estos gastos inútiles porque no contribuyen a la vida democrática de nuestro país, al contrario, que tiene que ver con seguros de vida, seguros de gastos médicos mayores, seguro de retiro, seguro de institucional también, varios seguros que se pagan con dinero público, se les sigue pagando chofer, se les sigue pagando la alimentación, son alrededor de 400 pesos diarios si ellos trabajaran de lunes a domingo, si tuvieran eso que se conoce como la semana inglesa laboral, estaríamos hablando de que se les dan 600 pesos para sus comidas a los consejeros electorales, y pues siguen con todo este manejo presupuestal como si nosotros, el pueblo, tuviéramos que cargarlos en nuestras espaldas porque hacen el gran trabajo en materia de construcción de democracia, cuando lo que hemos visto es exactamente lo contrario. El INE ha sido una piedra en el zapato para la democracia mexicana. Los ejercicios democráticos como la consulta de revocación de mandato o la consulta para juzgar a los expresidentes, pues ni siquiera fueron promovidas, fueron entorpecidas por esta institución, cuando se trata de ejercicios que nos van a ir normando como ciudadanía el camino para que después tengamos incidencia en las labores del Estado mexicano y sobre todo en incidencia en lo que conviene a la nación por parte de los gobiernos. Si hubiéramos tenido una revocación de mandato a los 3 años del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, yo te aseguro que masivamente habría salido el pueblo de México a decir, ya por favor que este señor se vaya de la presidencia de la República, a la que además llegó a través de un fraude electoral. Esa es la historia del INE, los fraudes electorales, el desaseo, la falta de, pues digamos, de impulsar estos ejercicios democráticos. Ese es el INE. Y es un instituto que nos cuesta muchos miles de millones de pesos. Hoy veíamos esta información, desde ayer se estaba circulando que están solicitando más de 14,000 millones de pesos del erario para el presupuesto del año que entra. Entonces es una institución muy costosa para lo que realmente aporta a la democracia. Pues querida Nancy, siempre es un placer dialogar contigo, que estés en contacto con la audiencia de Sin Censura, y espero que esta audiencia de Sin Censura, amor con amor, pague y que siga haciendo crecer los espacios de la revista Contralínea. Por favor, salúdanos a todos en la redacción, en especial al maestro Miguel Vadillo, director de la revista. ¿Por qué no cerramos precisamente invitando a la gente que nos ve y nos escucha a tus trincheras personales, a tus trincheras en la revista Contralínea, en donde continúan con esta labor que tanto reconocemos y admiramos, que es el periodismo de investigación serio, que sobre todo en estos momentos necesita México,
porque si gustas terminar con una reflexión, me tienes que decir ahí qué piensas de estas voladas que se avientan y de las fuentes de Palacio Nacional que apuntan, obviamente con todo el sarcasmo del mundo, que apuntan a que el presidente López Obrador está ordenando los actos violentos para concretar la militarización total del país. En fin, tan necesario lo que hacen ustedes, querida Nancy, para contrarrestar ese periodismo mercenario, corrupto e históricamente chayoteril, querida Nancy. Justo, Vicente, pues, estar muy atentos también tu audiencia a estas campañas de desprestigio que forman parte de lo que ya habíamos platicado en otro programa del llamado golpe blando. Pues esto va a seguir exacerbándose y van a seguir impulsando estas campañas, y por eso decía en un principio que hay que recordar que gobiernos corruptos y además el sector empresarial y una parte del sistema financiero contribuyen al crimen organizado en nuestro país, forman parte de la andamiaje de esta economía sumergida, porque son los que lavan el dinero y les permiten operar en ciertos territorios. Entonces no hay que olvidar que esto puede ser pues tema de una línea de investigación por parte de las autoridades. ¿Quién está detrás de esto? ¿Quién se beneficia del terror? No sería la primera vez que a partir de la violencia institucionalizada se genera terror para incidir en la sociedad, ¿no? Lo vimos en la Guerra Sucia, tratando con todas estas violencias desde el Estado, desmovilizar a la sociedad. Lo vimos también en el sexenio de Felipe Calderón, cuando había un gran descontento por esta imposición que llega a él a través de un fraude. Se desmoviliza la sociedad a través de la violencia, y otra vez está utilizando la violencia para decir, este es el peor gobierno. Entonces, ¿a quién beneficia esta histeria colectiva que tratan de imponernos? Pues precisamente a esos grupos que históricamente han hecho uso de la violencia. Entonces hay que ver cómo va a seguir encaminándose este golpe blando. Y pues te agradezco, Vicente. Ya saben que estamos en www.contralinea.com.mx, además en nuestro canal de YouTube y en Facebook como Contralínea, donde nos encuentran de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana en nuestro programa en vivo. Y por supuesto también a mí me encuentran en Twitter como @Nancy_contra. Vicente, siempre es un gusto platicar contigo y que nos des pues este espacio generoso a nuestras investigaciones de aquí de Contralínea. Te mando un abrazo, Nancy, saludos a todos, cuídate mucho y estamos al pendiente. Un abrazo, Vicente, a Nancy ti y a Flores. a todo tu equipo. Hasta luego. Nancy Flores de la revista Contralínea, hablando con nosotros sin